Alguien nombró aquí un asunto tenebroso, Tlatlaya. ¿Rosas qué? Un juzgado, procesos penales del Estado de México, consignó ya a 7 miembros del ejército por implicación en este asunto en el que murieron 22 personas dentro de una bodega. Todavía no sabemos bien a bien qué hacían esos hombres, delincuentes o no. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Cuáles habían sido las denuncias que se habían enderezado en su contra o las sospechas? Esto sigue manejándose con cierto misterio, pero en un comunicado señalan que están consignados. A estos militares se les imputa responsabilidad en la comisión de el delito de ejercicio indebido, abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de 8 personas, y luego todavía alteración del lugar de los hechos. También hay alguno de entre ellos responsabilidad en el delito de encubrimiento y no impedir la consumación del delito. Pues a ver en qué concluye este asunto, porque los senadores del del PRD y del PT expresaron ayer su preocupación ante la posibilidad de que este caso sea resuelto solo con la consignación de militares de más bajo rango, lo que podría dejar en la impunidad la actuación de los mandos que estuvieron al frente del operativo. Se pronunciaron porque los militares que encabezan las acciones en el Estado de México también sean procesados. Deben presentarlos, pues al final de cuentas son quienes dan las órdenes. Vamos a ver. Esto es muy delicado y así se debe tratar, con mucha delicadeza y tratando de no conjuntar ambos episodios, tanto la desaparición de los Ayotzinapas como este hecho, para que no le cargue tanto al gobierno. Ya, yo creo que existe consigna para esa situación. Y fíjate que Derechos Humanos ya hizo una especie de, entre comillas, reconstrucción de los hechos, ¿no? Porque están viendo cómo van a castigar a los militares que estuvieron implicados en este asunto, de que primero ellos respondieron a disparos que ya tenían los tipos que estaban en esta bodega, pero estaban viendo que entraron unos militares, un grupo de militares, y mataron a varios, como a 3, y después de esos 3 que ya habían matado, ya tenían dominados a los demás, y ahí es donde detienen a otros, donde ya los tenían, digamos, bajo su custodia, y es donde alteran ya toda la situación, de que les disparan a pesar de que aquellos ya habían dicho, ¿saben qué? Ya nos rendimos, ya estamos aquí, ya nos tienen en sus manos, y sin embargo les disparan y alteran ya todo lo que es el área de acción donde se metieron a la bodega. Pero ya hay una especie como de reconstrucción de hechos, nada más están viendo quiénes entraron primero, quiénes son los que después de entrar dispararon sin ya tener necesidad, y ver cómo van a ir inculpando a cada uno. Sí, lo que yo digo es que se disimula un tanto este tipo de investigación que debería trascender para que vayamos sabiendo cómo va la cosa. Claro, pero que trascienda, es que no importa la investigación ni lo que sucedió ese día. Si nos dicen que eran secuestradores, ya no lo vamos a creer. Si nos dicen que eran narcos, ya no lo vamos a creer porque no hay manera de comprobarlo. Ya quedó la cosa tan cochina que es muy difícil que creamos que los malos eran malos o que los buenos son buenos. Aquí el problema va un poquito más allá. El ejército está cumpliendo una labor que no debería. El ejército es el que sale descalabrado de este hecho. El ejército es el que ahora le va a entrar con otro tipo de intención a todos los hechos.
El ejército sale muy, muy dañado de este problema. El mismo general, más importante de este país, dijo, el ejército no debería estar en las calles. Claro, o en estas, no eran calles precisamente, sino zonas rurales, pero enfrentando a un enemigo en el sentido militar del mismo, al cual no se vacila en aniquilar en esas circunstancias, aun cuando sea en violación de las leyes de la guerra. ¿Por qué? Porque para ellos es una guerra y saben que si no los matan ahora, mañana los van a matar, los van a emboscar de nuevo. Pero esa no es la visión de una policía. No, es que es un ejército y funciona para esas labores y tiene que tener otro marco jurídico y otro tipo de acción. Lo estamos desgastando y lo vamos a corromper, lo vamos a ensuciar y al rato no vamos a tener ni ejército. Pues a propósito de lo que decían, los militares necesitan que se defina su accionar en las labores de seguridad y se supervise el respeto a los derechos humanos, dijo un dirigente de derechos humanos. En relación con los militares juzgados por la matanza de Tlatlaya, urge definir cuál es el procedimiento con el que se tienen que actuar en cuanto a Fuerzas Armadas para este tipo de acciones. Si hablamos del caso, el movimiento establece que no se pueden convertir en víctimas a los victimarios y a los criminales al crimen organizado, porque finalmente están a salvaguarda. Pero ¿dónde quedan los derechos humanos de los militares? Claro, ellos estaban actuando en defensa propia prácticamente. Claro. A ellos les disparan. En un territorio hostil, desconocido. Esto es Vietnam, esto es Sarajevo. Entonces los militares no pueden reaccionar de otra manera. Y mientras no los respetemos, ¿cómo van a protegernos los militares? Va a pasar, y nos vamos volviendo como los policías. Aquí pasa, ¿no? Oiga, ayúdeme, por favor. No, si yo le pego un balazo, me regañan. No, yo no lo persigo porque me va a ir mal. Bueno. Mira, acaba de pasar una persona que estaba en el centro y me dijo que de repente empezaron a gritar, ¡va, va, 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 va! Y sale corriendo un cuate y el policía detrás de él. Se quedó él parado viendo, ¿no? A los 2 minutos, otra vez, ¡va, va, 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 va! Y el policía y un montón de cuates corriendo detrás de él. Y todos en Corregidora, que fue donde sucedió el hecho, los chiflidos de burla y lero y quién sabe qué. ¿A ese policía le pedimos que actúe? Nunca lo va a hacer. No vuelve a pasar por ahí. Le vale gorro. La próxima vez que suceda algo y que le diga, me arrancó el celular, va a decir, aquí está el ministerio, vaya. Repórtelo. Repórtelo. No es de mi demarcación, yo iba pasando por aquí. ¿Sí?